Buenas tardes compañeros, ¿cómo se encuentran? La mayoría ya tiene activos los micrófonos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes profesor, ¿cómo se encuentra? Listo. Entonces permítame, yo voy a empezar a grabar la videoconferencia para que nos quede como insumo, listo. Pues otra vez agradecerles por la participación en el espacio, pues teniendo en cuenta que estamos en un día festivo, ¿cierto? Sin embargo, vi pertinente convocarlos a esta asesoría, teniendo en cuenta, digamos, como las inquietudes por parte de algunos de ustedes respecto a algunos aspectos del curso proyecto de grado 2, ¿cierto? Entonces, en primera instancia voy a darles cuenta de algunas precisiones como en términos de fechas y en términos de productos. Y después de ello, me gustaría escucharlos respecto a las preguntas que tienen frente a la construcción del artículo de revisión, ¿cierto? Que entiendo yo lo que está causando pues algo de confusión y de incertidumbre respecto al proceso que estamos desarrollando. ¿Me confirman por favor si me están escuchando? Listo. Bueno, lo primero que les quería comentar es que teniendo en cuenta las contingencias por las que ha pasado el proceso y teniendo en cuenta pues como las recomendaciones de algunos compañeros respecto a la situación que tenemos con las fechas, se definió hacer una modificación, ¿cierto? Respecto a la entrega del artículo de revisión. En primera instancia, se había definido como fecha límite para entregar este documento el 11 de noviembre. Lógicamente, pues porque ha sufrido pues, como algunos percances, sobre todo en lo que tiene que ver con la revisión documental, se definió que la fecha límite de entrega de este artículo sería el 27 de noviembre. Esta sería la fecha límite de entrega. ¿Sí me escucharon, compañeros? Listo. Lo segundo tiene que ver con... Listo, Iván. Sí lo tengo en cuenta dentro de la pequeña agenda que les iba a proponer justamente el día de hoy. Listo. Entonces, repito otra vez, la fecha límite de entrega del artículo de revisión es el 27 de noviembre. Lo segundo tiene que ver con cuáles serían los productos que se deben entregar para esa fecha y la confusión que se tiene respecto al marco teórico. Recuerden, como lo he mencionado varias veces, que el artículo de revisión para ustedes representa el marco teórico. En ese sentido, no tienen que presentar dos documentos. El artículo de revisión cumple, en este caso, con la función del artículo. En este caso, el artículo de revisión cumple con la función del marco teórico. Dentro de los consensos a los cuales se llegaron con la UENIC, cuando se hizo el convenio, se definió lo siguiente, que ustedes para que pasaran a la maestría y no tuviesen ningún tipo pues de inconveniente, el requisito específico para este caso sería el artículo de revisión, que como mencionaba es el marco teórico, y el diseño metodológico, y esos son los dos documentos que se hace requerimiento en la guía didáctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a eso, compañeros? No, él dice que el artículo, el mismo marco de origen, son dos documentos, eso no es. Es decir, ustedes no tienen que entregar dos documentos, ¿cierto? Sino que tienen que entregar uno solo, que en este caso sería el artículo de revisión. Profe Walter, bien pueda, tiene la palabra. Se habla del diseño metodológico, el marco
Pues me queda claro que artículo de revisión y marco teórico son equivalentes. Que por lo tanto el artículo de revisión, pues obviamente es lo que debemos entregar, pero cuando usted hace referencia al diseño metodológico, ¿esa sí es otra entrega? ¿Sí me escucha? Sí, profe. Disculpe, sino que tenía bloqueado el micrófono. El diseño metodológico la forma de entrega del diseño metodológico está dentro de la guía didáctica de proyecto de grado 2. La verdad no es complejo, teniendo en cuenta que ustedes ya tienen todo el equipamiento conceptual y teórico metodológico para desarrollar ese ítem. Tienen que desarrollar un esquema que está expuesto ahí y la descripción conceptual de lo que se presente. Para desarrollar el diseño metodológico yo creería que máximo ustedes utilizarían entre 3 y 4 horas. O sea que en ese sentido no creería que no habría ningún... Señor. Sí, señor. Es otra entrega, sí, señor. ¿La fecha de entrega para el diseño metodológico? Profe, yo creería que ese lo podríamos adelantar un poco. Sino que, vea, profe, teniendo en cuenta las que han hecho, ¿cierto? Respecto a las dificultades para la construcción del artículo de revisión, yo creí pertinente cercar la entrega del artículo de revisión, más no necesariamente el diseño metodológico, que como les menciono, no es tan complejo y no es tan amplio. Permítanme, yo voy a buscar la guía didáctica. Profesor, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esto que les estoy mencionando está dentro de la guía didáctica que se les subió a principios de semestre previo a la iniciación de la clase presencial, ¿cierto? Sí, profe Edgar. Pero permítame, o sea, hagamos a la asesoría paso por paso, ¿cierto? Como para no condensar al mismo tiempo muchas cosas. Bueno. Listo, permítame, yo les leo. Dice, la ruta metodológica de proyecto de grado 2, proyecto de investigación de grado 2. La segunda unidad se denomina diseño metodológico. Y para esto, ustedes tienen que elaborar una matriz donde se definen los criterios que contiene este aparte en el proyecto de investigación, los cuales son paradigma, tipo, enfoque de investigación, los elementos ontológicos, epistemológicos y metodológicos del proceso, entre otros aspectos. Pero como les mencionaba, compañeros, esa actividad ya estaba predefinida en la guía didáctica. Entonces, en esa medida, retomando pues las palabras del profesor Walter, sí son dos productos. Uno que es amplio y denso, que en este caso sería el artículo de revisión, y el otro que sería el diseño metodológico, que es diligenciar un esquema que está dentro de los instrumentos que se encuentran en los archivos adjuntos al aula y la descripción conceptual de ese diseño metodológico. Pero para no confundirnos, ¿cierto? Y teniendo en cuenta pues que la asesoría se convocó con el objetivo de darle trámite al artículo, ¿cierto? Entonces yo creería que deberíamos hacerle énfasis a ello. No sé si tengamos alguna pregunta más respecto a eso, compañeros. Recuerden que tienen abiertos los micrófonos, profesores. Buenas tardes, profesor. Sí, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con el profesor Carlos Galván Zamora. Profesor Carlos, buenas tardes. Bien pueda. Ok, profe. Mire, bueno, ya entendí. Bájale el volumen. O sea, lo de los productos ya lo entendí. Sí, señor. Pero, o sea, me quedan unas dudas acerca de las fechas. Por ejemplo, la fecha de entrega del artículo sería para cuándo, y el portafolio que estaba planeado para el día 11 ya no iría a esa actividad. Es mi pregunta. Sí, señor. Justamente eso, profe. Teniendo en cuenta que se movilizan las fechas, ¿cierto?
lo que tiene que ver con la fecha del portafolio se modificaría. Es tanto así que en este momento lo voy a hacer. Listo. Quedó para el 27, eso es lo que le puse. Y la fecha de la entrega del artículo sería el día. 27 de noviembre, profesor. Ok, profe, muchas gracias. Sí, señor. Profe Cadena, pero con el artículo se entregan las fichas, ¿cierto? No, profesor. Ajá. Con el artículo se entrega el artículo N escrito. Recuerden que las fichas bibliográficas son el insumo con el cual se desarrolla el artículo de revisión, como lo envié en la presentación hace algunas semanas. El artículo de revisión, permítanme, yo les voy a mostrar si es necesario lo que me decía Iván hace un momento, ¿cierto? Para que no nos confundamos sobre qué debe... ¿Están viendo mi pantalla, profesores? Profes, ¿están viendo mi...? Disculpen. Listo. Permítame. Bueno. Esta es la ruta subida dentro del material de apoyo del curso. Dice construcción del marco teórico, y aquí no es I, sino artículo de revisión. Los elementos que debe contener para la construcción del artículo de revisión, previo al procedimiento escritural, ustedes deben hacer revisión de 30 artículos, los cuales deben analizarse a partir de unos ítems, los cuales presenté y envié en la presentación PowerPoint, ¿cierto? Dentro de las matrices que yo les proponía ahí. Lo segundo es que este artículo debe condensar los siguientes puntos, ¿cierto? Primero, tiene que definir el objetivo de revisión, que en este caso, como se los expuse, se los envié en la presentación, tiene algunas posibilidades. Entre ellos, objetivos de revisión descriptivos, explicativos, comparativas o correlacionales. Recuerden que estos objetivos hacen alusión al nivel de profundidad que se desarrolla en el marco de la revisión. Ese es el primer desarrollar dentro del artículo de revisión. El segundo dice la búsqueda bibliográfica, los criterios de selección. Para hacer la búsqueda bibliográfica, el proceso de revisión a partir de las revistas indexadas que se habían definido en uno de los documentos PDF que se envió. Todas las redes por eso, ¿cierto? Entonces, este sería el segundo, proceso, ¿cierto? En términos metodológicos. Después continuamos con la recuperación de la información, las fuentes documentales, la evaluación y análisis de la calidad, fiabilidad y validez de las fuentes documentales. Procedimiento. Lógicamente teniendo en cuenta primero que todo los criterios de selección, ¿cierto? Es decir, documentos que sean necesariamente artículos científicos, que hayan sido evaluados por revistas científicas, académicas, y además de ello cuenta los criterios que se determinaron en esas matrices de sabían bien. Permítanme, yo les presento. Serían estos serían los dos ejemplos del poder de la sistematización de la información, ¿cierto? La mayoría de algunos compañeros retomaron el ejemplo 1, otros tomaron el ejemplo 2. Bueno, continuando con la estructura que nos propone la guía didáctica. El desarrollo y lección, perdón, aquí no el mapa mental. La estructura, la organización temática con el análisis matrices, y después continuamos con la combinación de los resultados de diferentes originales, es decir, de los artículos científicos. Y por último, la argumentación crítica, es decir, ya después de haber desarrollado toda la revisión documental a partir de las matrices, se continúa con el análisis de esa información. Por ejemplo, digamos que el primer punto de análisis evidencia que se presentan en un significativo número de artículos.
esos artículos una orientación o tienen una orientación interpretativa o tienen una escriba respecto a cómo se entiende la variable o cómo se indagó la variable o categoría que en este caso pues es la más. Posteriormente se continuaría con el objetivo general, todo lo que tiene que ver con el diseño metodológico, con los contextos, los conceptos y teorías acotadas en el estudio, las conclusiones. Cada uno de estos ítems se convierten en puntos de análisis o en puntos de contraste donde ustedes van a sacar inferencias y van a sacar conclusiones respecto a cómo se ha indagado o cómo se ha investigado las variables o las categorías que ustedes tienen dentro de la pregunta de investigación. No sé si me hice entender. Iván, profesor Iván, usted de casualidad tiene la plantilla que usted me decía, que al parecer es un poquito más fácil de desarrollar. Profe Cadena. Sí, señor. Mire, realmente pues yo estuve mirando la plantilla del compañero Iván. Ajá. Recuerde que en el último encuentro que nosotros tuvimos, una de mis preocupaciones era esa, conocer la estructura física del artículo de revisión, ¿no? Sí, señor. Yo estuve mirando, pues, reconozco que la miré muy someramente, pero sí parece interesante la del compañero, pero es necesario seguir al pie de la letra esas recomendaciones, porque yo en lo particular tengo tres puntos de referencia. Ajá. Un artículo que había encontrado acerca en Cielo, encontré un artículo que más o menos brinda unas pautas de cómo elaborar un tipo de que en Redalic, y casualmente, coincidencialmente, en una de las fichas, en una de los textos que estoy analizando, en uno de los documentos, es coincidencialmente un artículo de revisión, y me doy cuenta que tiene una estructura pues distinta. De hecho, ese artículo que estoy revisando es el que me dio más o menos cierta idea de cómo eventualmente se estaría haciendo el de nosotros. Ya. Entonces, pues yo sí tengo esa duda, si pues, bueno, profe, estamos con la propuesta de No, pues o sea, teniendo en cuenta que como hay tantas posibilidades para estructurar el artículo de revisión, yo creería que no hay ningún problema de que usted utilice esa plantilla, siempre y cuando tenga los ítems. Por favor, bloquean el micrófono. ¿Quién está con...? Ah, ya, profe, permítame. Estaba buscando lo que define el Ministerio de Educación sobre cuáles son los elementos que debería contener el artículo de revisión. Y entre ellos está primero el título en español e inglés, los datos del autor, el tipo de artículo, que en este caso es el de revisión, la tabla de contenido, el resumen estructurado, ¿cierto? La introducción, la metodología de revisión, y ya tendría que ver pues lo que tiene que ver con el análisis y las conclusiones a las cuales se hayan llegado con la revisión. Pero digamos que frente a ello no habría ningún problema, profe. O sea, yo creería que podamos utilizar una estructura genérica, pero que contenga esos apartes, ¿cierto? Sí tiene que contener específicamente un título, un objetivo, una metodología y un análisis, y el aparte que presente el análisis, las conclusiones y las inferencias a las cuales ustedes llegaron a partir de la revisión bibliográfica, que son los puntos importantes, ¿cierto? Iván, bien pueda tener la palabra. Buenas tardes, profe, ¿me escucha ahí? Bueno, ¿me escucha? Ok, no, profe, no, referente a lo que al mensaje pues, que yo le envié a los compañeros,
yo fui muy claro y yo le dije, le hago el envío de la plantilla, si usted tiene uno diferente puede usarla, igual hay modelos diferentes, esto se complementa con la asesoría grupal que dé el profesor Cadena hoy. Entonces, si analizamos bien, hay diferentes tipos de modelos de presentación y el modelo de presentación va a depender de la necesidad del artículo de cada quien, porque por lo menos yo estuve viendo uno que se basan prácticamente en la misma información que yo tengo, pero hay unos criterios diferentes, ya sea de la revista o del mismo autor que lo quiera anexar. Pues por lo menos en el que yo envié está de acuerdo a todas las especificaciones que usted haya dicho hoy, contiene el título, el resumen, contiene las palabras clave, el abstract, el título en inglés, la introducción, los resultados, el diseño, análisis de los resultados, las conclusiones, el material y los métodos, incluso tiene hasta agradecimientos, las referencias bibliográficas y considera que si usted debe colocarle unos anexos también puede hacerlo. Entonces, no está como que alejado en mi caso de que usted me dio. Y lo otro, de lo que usted me había planteado, y lo otro pues es para definir ya para cuándo en sí quedó la fecha de entrega de la parte de lo metodológico. Había dicho que antes del 27, pero no especificó. Sí, profe, sí tiene toda la razón, sino que, como les mencionaba, he tratado como de ser un poquito flexible respecto a eso, teniendo en cuenta pues como las necesidades de ustedes. Permítame, yo preciso unas cosas, sobre todo teniendo en cuenta pues lo que mencionaba el profesor Pontón, ¿cierto? Vean, como se diseñó la ruta didáctica, como tal, la estructura del artículo de revisión debe contener lo siguiente: una introducción, ¿cierto? Un método donde se da cuenta específicamente de la metodología de revisión, el desarrollo y discusión, es decir, donde se plantean todos los análisis, contrastes, deducciones, inferencias que se sacaron de la revisión, finalmente las conclusiones y la bibliografía. Esa sería la estructura genérica del artículo de revisión como tal. Esa estructura se encuentra dentro de la ruta didáctica que fue enviada. ¿Listo? Entonces, Andrea, tiene la palabra, bien pueda. Andrea, tienes la palabra. Está bloqueado el micrófono. Hola, buenas tardes, Oscar y compañeros. Me surge una pregunta, es de cuántas palabras debe quedar el artículo. La verdad no tengo conocimiento del tema y me surge la inquietud entonces para cuándo queda la entrega de la metodología del proyecto de grado. Mira, respecto al número de páginas, más que el número de palabras, se había definido con Juan Jacobo que estuviese en un promedio entre 15 y 17 páginas, ¿cierto? Dependiendo pues como del proceso que ustedes desarrollan. Créanme que no va a ser tan complejo a eso, porque la información yo creería que les va a sobrar. Respecto a la entrega del diseño metodológico, permítanme, yo planeo esa parte, cosa que ustedes no se compliquen y tampoco me complique la revisión de ese documento. En este momento, tengamos claro algo, me flexibilizo teniendo en cuenta el requerimiento hecho por ustedes, las contingencias que hemos tenido con el proceso de revisión, ¿cierto? Entonces en ese sentido sí me permiten hacer como la planeación para que no haya, digamos que después retrocesos. ¿Les parece? Andrea, no sé si tengas otra pregunta. Listo. Yo creería, compañeros, que sí es importante que tengamos en cuenta las presentaciones que les envié y la estructura genérica del artículo de revisión que se presenta allí. Respecto a la extensión, los cuartiles, todo este tipo de aspectos, yo creería que sí deben discutirse, ¿cierto? Pero en primera instancia es lo importante para esta semana, para todos. Supremamente es importante para todos, es que terminen de hacer la revisión, que como ustedes se han dado cuenta es lo que requiere más tiempo. Listo. Profesor Edgar, bien pueda, tiene la palabra. Profe, buenas tardes y buenas tardes a todos mis compañeros. Fuerte, bien pueda, profesor. Lo siguiente, el artículo de revisión para el 27 de noviembre está totalmente listo, eso ya es un hecho. Señor. Sobre las matrices,
si usted nos dice 30, bueno, hay que entregar 30. Si el Ministerio de Educación dice que deben de haber 50 referencias. Pero si usted nos dice 30, nosotros trabajamos con 30. Profe, yo le voy a proponer que sea usted, profe, que unifique todos los criterios de como nuestro tutor, todos los criterios a seguir metodológicos para entregar este artículo de revisión, punto por punto, profe, y si se va a tomar unos días más, 1 o 2 días más, mientras usted revise y nos manda ya autorizada por... Y profe, para que no existan divagaciones en esto y que estén mandando cuestiones que encontramos muchos de nosotros estamos buscando mucha información y estamos encontrando diversas informaciones, es lo que estamos viendo, pero yo le pido favor de que acepte que centralice esta información, punto por punto, que va a llevar el artículo de revisión. Entonces, vale, el artículo 27 de noviembre, las fichas, profe, como díganos una fecha exacta para entregarle las 30 fichas, matrices, perdón, y si de las matrices que habíamos hecho, de las fichas bibliográficas que hicimos anteriormente, podemos utilizarlas para estas 30 referencias, profe. Gracias. Sí, profe. Pues, teniendo en cuenta como la solicitud y como las confusiones que se han presentado respecto a eso, voy a retomar los elementos de la ficha que nos envió el profesor Iván y los voy a cruzar con los puntos que se presentan de forma explícita en la ruta didáctica, y a partir de esos dos documentos voy a hacer una plantilla para que tengamos algo y preciso por parte de todos. Listo. Respecto a la fecha máxima de entrega de las fichas de las matrices de revisión, yo creería, ¿cierto?, que como máximo, teniendo en cuenta pues que es solo el insumo para que ustedes empiecen a escribir, sería el viernes 9 de noviembre, ¿cierto? Porque ustedes saben que para escribir requiere de muchas condiciones, y entre ellas tener las ideas claras. ¿Y cómo de dónde emergen las ideas claras? De la lectura comprensiva y crítica que ustedes hayan desarrollado de la matriz de revisión. Entonces, en esa medida, creería yo que la fecha límite para que ustedes tengan listo las fichas de análisis sería el 9 de noviembre, cosa que les queden más o menos entre 15 y 17 días para la escritura del artículo. ¿Les parece, profesores? No, profe, yo creería que cuando ustedes terminen de hacer la revisión, definamos una fecha para la asesoría y dar línea para iniciar la escritura, ¿cierto? Recuerden que las fichas son el insumo para el de escritura del artículo de revisión. Ah, sí, no, pero profe Juan Carlos, recuerde que al igual que el profesor Edgar, ustedes iniciaron un poco antes el proceso de revisión, entonces en ese sentido lo que están es acelerando la velocidad nada más. Listo. Fernando, bien pueda, tiene la palabra. Hacer una plantilla con Telo, y teniendo en cuenta pues que el proceso de las fichas de revisión, creo que la mayoría está adelantado, tampoco está terminado, pero estamos adelantados, pues yo creía pertinente que el día viernes, pues si todo sale bien, pues creo que estaríamos haciendo eso. Pero yo quería aprovechar también su espacio, porque usted sabe que parece ser que en el programa hay unas fechas de asistencia a la conferencia. Creo que hay clases presenciales, para este fin de semana, si no estoy mal, que algunos de los compañeros sábado y domingo. Entonces yo creía pertinente espacio para esto, lo que nos toca pues con el artículo de revisión, con la ficha, porque prácticamente recordemos que es doble sesión, sábado comenzar a trabajar el artículo de revisión y también cualquier urgencia que salga. Solicitud, siempre y cuando dependería
de la agenda del profesor Juan Jacobo, que acompañaría a la clase presencial de políticas de la investigación. Entonces, en este momento no me responsabilizo de darles la clase de cuantitativa 2 iría más o menos hasta yo diría que hasta el 24 o 25 de enero del año que viene, teniendo en cuenta que lógicamente ustedes entran a vacaciones, ¿cierto? Porque nosotros todos salimos el 15 de diciembre y después se retomarían las clases después del 14 de enero. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Profe, es una pregunta, profe, bueno, muy importante. Es decir, digamos que el proceso ya de finalización de más o menos la proyección, pues además ya a partir de la entrega del artículo de revisión, lo que se venga pues en adelante y lógicamente digamos ya el otorgamiento de título de especialista, el cronograma se iría hasta dónde, más o menos usted creería que iría enero, febrero, hasta dónde iría más o menos. Pues teniendo en cuenta que ustedes iniciaron la especialización en marzo, ¿cierto? Finales de febrero de este año. Se supone que nosotros el tiempo límite para que se finalice la especialización sería el marzo del 2019. Sin embargo, no llegaríamos hasta esa fecha. Yo creería que máximo mediados de febrero o finales de enero, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues como pues este tipo de cosas que nos han sucedido en el marco del proceso de la especialización. Perfecto, profe. Mire, yo aprovecharía de pronto insistir un poco, pues de acuerdo a lo que usted dice, si todos nos ponemos de acuerdo, porque es que nosotros tenemos dos situaciones, no sé si los compañeros, no tenemos que entregar artículo de revisión a más tarde el 27, pero tenemos como el problema es la variable tiempo para realizar todo esto y entregar los productos. Es que bueno, se nos viene una videoconferencia que no, digamos, suponiendo que se dé el día este fin de semana, implicaría todo el abordaje del día sábado y domingo, o sea, una parte del domingo, lógicamente. Y el otro problema que tenemos que alistar viajes. Nosotros tendríamos que estar saliendo el día 23 de aquí de Sincelejo para asistir 21 para asistir al simposio, perdón, al congreso, que es un congreso, al congreso que nos obliga en cierta forma a la UENIC para poder optar el título de magíster más tarde. Entonces la gran mayoría de los que estamos aquí ya estamos inscritos y prácticamente serían 4 días, digamos, de internación allá, porque muchos nos iríamos del día miércoles, jueves, viernes y estaríamos regresando el día sábado. Es decir, por mucho que nosotros allá no va a haber como mucho espacio para decir, vamos a sacar este espacio para adelantar algunas cosas que con respecto a lo del artículo de revisión, con respecto de pronto a algunos portafolios. Entonces yo lo que estoy viendo es que la agenda está muy apretada. Digamos que lo del artículo de revisión, la fecha, la vería pertinente, 27 yo pienso que trabajaría. El único inconveniente es que se nos viene una videoconferencia, la conferencia del día, la clase presencial de este fin de semana, y enseguida prácticamente entraríamos a cumplir lo de la UENIC. Entonces ahí es lo que yo estoy viendo, como que los tiempos ahí van a comenzar, como que la gente en la alegría ahora no se está dando cuenta que los tiempos están muy encima. Entonces vamos a tener muchos inconvenientes. Yo se lo digo desde ahora que vamos a tener muchos inconvenientes, porque solamente la inmersión allá a Valledupar nos va a llevar 4 o 5 días por lo menos de atraso. Claro. Pues profesores, vean, yo creería que lo más sensato en este momento es que ustedes como grupo me definan si efectivamente van a solicitar que las fechas presenciales se dilaten, se modifiquen, ¿cierto? Yo me comprometo a hablar con el profesor Juan Jacobo, que es la persona que iba a viajar, y definir si él posiblemente lo pueda modificar también. Respecto a lo que dice el profesor Fernando, ¿cierto? Va a llegar el momento que ustedes van a tener muchas cosas al mismo tiempo, pero créanme que si nosotros queremos darle trámite a todo lo que tiene que ver con la especialización, sí van a tener un volumen significativo de trabajo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido yo creería que sí es importante que ustedes como grupo, como corte de especialización, de forma colectiva tomen una decisión y si es posible me regalen una carta o un correo
a mi correo institucional para darle respuesta y trámite al requerimiento, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, lógicamente, las contingencias por las que estamos pasando. Sí, profe, No para sé, último, profesor primero, Fernando, si está de acuerdo. agradecerle, profe, de todas maneras, su intervención, sus orientaciones, que nos ha sido muy pertinente hasta el momento, y que esta videoconferencia es un esfuerzo que todos estamos haciendo, digamos, para adelantar el proyecto. De pronto me deja un poco más tranquilo, pero ahí me veo un poco también un sinsabor, porque muchos pensábamos de que la especialización, digamos, ya en enero estaba terminando, pero nosotros más o menos sabíamos que las cuentas creo que están dando, para, como usted dice, para febrero. Entonces, teniendo en cuenta de que No, profe, no, la idea es que terminemos en enero. No, la idea es que terminemos en enero, porque sí, claro, no, o sea, y es que además, es que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, digamos, la idea es ingresar el nuevo año con un mejoramiento salarial, porque nosotros, pues, la mayoría de los que estamos aquí estamos nombrados, y eso, pues, nos requiere a nosotros digamos, como ir recogiendo un poco la inversión que se ha hecho hasta el momento. Entonces, a eso yo también le apuntábamos de que era acelerar un poco la marcha, era con el objetivo de que tener el título, Dios mediante, pues, cumpliendo con todos los requisitos lo más antes posible. Pero ya usted más o menos te da una orientación, y esperemos, pues, que todo se dé dentro de los tiempos. Le agradezco mucho la intervención. sí, no, y además, llegando como a un punto de armonía, ¿cierto? Nosotros entendemos que como institución hemos tenido algunas contingencias, pero también debemos ser consecuentes con el hecho de que ustedes han tenido un volumen muy significativo de trabajo. Entonces, como para llegar a un punto de intermedio, ¿cierto? Donde no nos excedamos de ninguna de las dos partes, ¿sí? Profe, permítame, profe Iván, yo creería que no habría ningún problema, porque finalmente las universidades, sobre todo las privadas, no inician en enero, sino más bien en febrero los posgrados, ¿cierto? Entonces yo creería que no habría ningún tipo de cursos. Lógicamente tendría que hablar con Astrid para que no haya inconvenientes respecto a eso. No sé, profesores, si tengamos alguna pregunta más. Profesor Walter, ¿está hablando? Yo veo ahí el micrófono. No, profe, solamente pues estoy... Sí, qué pena con usted. Yo creía que estaba hablando porque el micrófono... No, pero de todas maneras sí, lo que dice el compañero Fer acerca de, bueno, él tiene el interés de que, y todos queremos realmente de terminar la especialización y empezar, pues, de alguna manera a recuperar pues, esta inversión que estamos haciendo. Pues obviamente eso hace parte también del esfuerzo, pero me doy cuenta que realmente pidiendo aplace de fechas es la manera menos práctica de lograrla. Esta es otra cosa que también tenemos que entre más aplaces de fecha hagamos, pues finalmente más nos estaríamos regresando. Y hay que tener en cuenta una cosa, compañeros, es que para el inicio de la maestría también hay unas fechas específicas. Entonces, en lo personal, aunque siento que hay una enorme carga de trabajo, tanto en los compañeros como en mi caso personal, de hecho, quizá yo soy uno de los compañeros que estoy más atrasado, yo en lo particular considero poco pertinente seguir aplazando, porque ya se viene el viaje a Valledupar, se vienen una cantidad de cosas, se vienen inclusive los mismos trabajos de nosotros de fin de año, y todo eso nos va a generar más represamiento. Es mejor enfrentar lo que viene, es mejor hacer todo lo posible por aprovechar al máximo estos días que tenemos y salir a flote con las fechas como están. O sea, es una opinión personal. Yo considero poco práctico mover las fechas, y sí lo dejo claro. Considero poco práctico, y considero que si las movemos ahora, el represamiento que tengamos hacia el 15 de diciembre va a ser peor. Entonces, pues es la inquietud que yo tengo frente a la propuesta del compañero Fer. Igual, que sea lo que Dios quiera y que la mayoría de los compañeros aprueben. Sí. Sería lo que yo diría al respecto. Pues yo creería que ahí lo más justo sería que de forma democrática se tome la decisión por parte de ustedes. Yo estoy pues como con toda la apertura de
de recibir la solicitud y lógicamente de darle trámite en la medida de las posibilidades. Sí debemos tener en cuenta y tener claro, compañeros, que el curso de métodos de investigación cuantitativa 2 sí va a utilizar algunos días de enero, ¿cierto? Pero máximo yo creería que 10, 15 días, porque recuerden que ese curso tiene 4 créditos, entonces sí va a ser necesario eso, ¿sí? Pero si se dilata un poco más, eso implicaría que el curso vaya más o menos hasta el 15 de febrero. Profesor Walter, usted me dice que ustedes tienen unas fechas de la maestría, ¿usted me las podría regalar, es tan amable? Profe Walter. Realmente yo no he dicho que tenga fechas de maestría, que las maestrías tienen unas fechas y que están iniciando para ya. de manera inmediata. Yo no he dicho que tengo, yo no Listo. no conozco realmente esa información, pero se deduce lógicamente que en el primer semestre estamos iniciando proceso de maestría prácticamente por ahí, como a más tardar en marzo, diría yo que estaríamos iniciando. Es poco más. Listo, profe. Que noto que maneja la UENIC y es una cosa que se dice por lógica, que se deduce por lógica. Eso es lo que yo opino acá. Listo, profe, no, disculpe, yo había escuchado... yo había escuchado mal, profe. Yo simplemente deduzco que por lógica nosotros debíamos tener a más tardar a mediados de febrero, a fines de febrero como tarde, diría yo acá, por una deducción lógica, que para longitudinal, profesor. Debíamos tener ya el cartón el certificado de especialista, porque son prerequisitos también para la maestría. De acuerdo, profesor, sí tiene toda la razón. Entonces, si no han pagado la mitad del dinero, no se empieza la maestría. Ay, profesora Margaret. Bueno, compañeros, entonces, miren. Profesor Fernando, tiene la palabra. Disculpe que no había visto que la estaba solicitando. Profesor Fernando, no sé si iba a hacer otra pregunta. Iba a hacer otra intervención. Sí, ahora sí me escucha, profe. Sí, señor, bien pueda. ¿Sí me escuchan? Bueno, perfecto. No, aprovechando y dando el espacio que usted nos ha dado, ratificar de pronto también la posición del compañero Portón, de Walter, que también me parece pertinente, y ahí nosotros internamente nos pondremos de acuerdo. Yo pienso que cualquiera de las dos decisiones que tomemos, pues, lo importante es que es una decisión democrática. La otra opción sería, profe, es que en caso dado de que de pronto la mayoría, pienso yo, que decida cumplir con la fecha de este sábado, de este fin de semana, la cuestión sería trabajar la doble jornada, es decir, el sábado todo el día y que nos quede el domingo. Es decir, que de pronto aprovechar al máximo el sábado, pero ya el domingo por lo menos nosotros aprovecharlo para las actividades, digamos, de lo que tiene que ver con artículos de revisión, lo que tiene que ver con lo del portafolio, el otro que está encima, y también porque es que también nosotros estamos a cierre de fin de año en las instituciones. Entonces no todas las instituciones tienen la misma dinámica con respecto a las otras. Hay unas que de pronto tienen unos requerimientos un poco mayores que las otras. Entonces en mi caso, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, ya a nosotros se nos vio una cantidad de compromisos que aunque son muy parecidos a los demás, no sé si de pronto tengan el mismo rigor. Entonces a eso también nos tiene bastante preocupados, porque no podemos descuidar ninguno de los frentes, ni el laboral ni el académico. Y ese pues ya es donde comienza ya la cosa como que a complicarse un poco. Por eso invito a los compañeros a tomar la mejor decisión, sea el compañero Portón o la decisión de pronto aplazarla, pero si en caso de que no se aplace, de pronto hablar con el profe, el tutor, pues, o a través de usted nos haría la orientación, si es posible o no, trabajar una sola jornada, sería el sábado completo y que nos quede el domingo para comenzar a adelantar lo que podamos, aprovechando de que el lunes es festivo, es el último prácticamente que ya nos viene en noviembre. Muchas gracias. Vale, profe. No, yo quedo atento a la decisión colectiva de utilizar una sola jornada. Pues a mí me parece que tampoco es desfasada. Podríamos también retomarla. Lo que sí les mencionaba, lo que sí es importante que tengan en cuenta, profesores, es que si se le da trámite de forma normal a las fechas,
ustedes sí tendrían más o menos, creo que entre 10, 15 días de enero, clases virtuales de metodología de métodos de investigación cuantitativa 2, ¿cierto? Porque como les comentaba, ese curso es de 4 créditos y sí nos queda faltando algunos días para enero, listo, pero eso no implica que vayamos a llegar hasta febrero o hasta marzo, para que lo tengan en cuenta, listo. Iván, bien pueda. Profe, lo siguiente, ¿me escucha allí? ¿Me escucha? Algo de retorno, pero sí te escuchamos, Iván, bien pueda. Bueno, mire, no sé, para que todos los compañeros escuchen lo siguiente. Yo creo pues, que nosotros debemos hacerlo, hablo por mí, yo creo que debemos hacer lo posible para no seguir atrasando más la fecha, porque de igual forma con el profesor, el otro profesor de cuantitativa también hemos pospuesto la fecha, pero no por nuestro gusto, sino porque la misma exigencia del programa así lo ha requerido. Y pues también quería decirle, profe, que en lo posible, pues tratar de que usted se hable con los demás profesores, con los que siguen ahora de cuantitativa E2, no sé si va a ser el mismo, de tratar de unificar los criterios y que esos criterios estén dados por realmente los elementos, digamos, que nosotros realmente vamos a necesitar en el proceso de formación. Así como me contaba usted esta mañana, que tratar de unificar criterios y de realmente que los portafolios de entrega sean, ¿cómo le digo?, tengan relevancia con todo el proceso que nosotros vamos a necesitar en investigación, o que se conecte con todas las demás asignaturas unas con otras, para así poder evitar, digamos, más aplazamiento y digamos que los portafolios no estén de entre 5 a 6 a 7 entregas, porque realmente si nosotros no tuviésemos esa asignatura de cuantitativa, estoy seguro que ya nosotros hemos más adelantado. Entonces, para eso es lo que yo quería opinar. Y voy a hablar con Armando respecto a eso para cuando inicie el curso de métodos de investigación cuantitativa 2. Lo voy a tener muy en cuenta, profe, para que no haya ningún tipo de complicaciones con eso. Profe Margaret, respecto a los derechos de grado, no tengo conocimiento. Yo con mucho gusto el día de mañana averiguo y yo les envío la información. Listo. Profe, entonces no sé si tengamos alguna pregunta más frente a lo del artículo de revisión. Recuerden que como fecha límite para que terminen de hacer las fichas sería el 9 de noviembre. A partir de ese día empezaríamos a definir las asesorías para definir la etapa de escritura. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe Margaret. Sí, yo mañana lo indago y la informo. Bien pueda, profesor Juan Carlos, tiene la palabra. Tatiana, si te parece, podríamos hablar el jueves o el miércoles, pero me regalas una llamadita. De todas formas, por ejemplo, hoy tuvimos la asesoría con Iván y él ya tiene los parámetros y la línea pues como para empezar a hacer la escritura. Dale, Andrea, tienes la palabra. Profe Oscar, es que quería comentarle a los compañeros. Entonces usted nos va a mandar, que según Dale, los Andrea. derechos pecuniarios que tiene la institución, dice que para el derecho de grado de especialización, para el 2018 está en 450. No, ¿saben cuál es? Aquí hay una particularidad. Recuerden que como toda la parte administrativa se desarrolló en vínculo con la UENIC, ¿cierto? Yo creo que hay también particularidades en ese proceso administrativo. Entonces, permítame, yo indago a la parte, pues en este caso a Leonardo, a la UENIC, cómo se desarrollaría ese procedimiento y yo les doy una respuesta precisa. ¿Listo? Compañeros, y otra cosa que también es importante y que tiene que ver con ya el tránsito de la especialización a la maestría. El semestre pasado hubo algunas personas que no aprobaron el curso de métodos de investigación cualitativa,
estas personas tienen que revisar y tienen que enviarme un correo solicitando la forma de cómo ellos pueden compensar o cómo pueden desarrollar el curso, ¿cierto? Porque es claro, las personas que puedan, las personas que tienen las quellas que cursaron los cursos de la especialización y los los aprobaron efectivamente, ¿cierto? En este caso, al correo de la plataforma, profe Silvia, pues no sé si me hice escuchar el último punto que mencioné. Les recuerdo, hay algunas personas que perdieron un curso el semestre pasado, ¿cierto? Entonces, aquellas personas tienen que por lo menos comunicarse conmigo para definir cuál es la estrategia que vamos a tener en cuenta para eso. Sí, señor, lo escucho, profesor Walter. Sí, señor. Profe. Sí, profe, lo escucho, bien pueda. Profe, una última pregunta. Usted quedó hace poco en que va a estar elaborando una especie de esquema para la construcción del artículo de revisión, un esquema de plantilla o podemos tomar como referencia la de Iván y hacer adaptaciones. ¿Cómo quedamos ahí en definitiva? Iván y la estructura que yo tengo dentro de la de Iván. No, hagamos y voy a retomar. Yo voy a revisar la de Iván. Sí. Y voy a retomar la que está presente en la ruta didáctica y voy a hacer una síntesis. La ruta didáctica y voy a hacer una síntesis. Que eso era el requerimiento del profesor Edgar. Ok. Que eso era el requerimiento. Sí. Bien pueda. Profesor Iván, bien pueda. Bueno, profe, yo pregunto, la verdad es que esto es para preguntar y que no pregunte nosotros aquí es por pena o porque no quiere. Entonces, es lo siguiente, yo le había comentado a usted esta mañana que yo terminé la revisión de la ficha bibliográfica y estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que usted está saturado con tantos grupos que tiene, tantas cosas, que no tendrá tiempo de revisar las fichas bibliográficas de todos nosotros que lo enviamos. Entonces, de aquí a que yo considero que de aquí a que yo le envíe las fichas hoy, usted para revisarlas y para devolver las fichas nuevamente, eso ya le quita tiempo para ir redactando, porque yo empiezo con todo lo que usted le dio de la asesoría y con todo lo que se habló aquí, ya yo empiezo la redacción del artículo. Yo lo voy a empezar con la plantilla que tengo, porque esa fue la misma los mismos criterios que usted me dio también son iguales, yo lo único que tengo que anexarlos allí, y pues si usted envía otra plantilla, pues yo lo único que tengo que hacer es pasar la información de una para la otra. Entonces lo que yo le quiero decir es, no sé si me da usted la autonomía de yo empezar la redacción ya para no atrasarme, o si tengo que esperar que usted me califique la revisión bibliográfica y después traerme, y después a partir de eso yo empezar. Completamente de acuerdo, profesor Iván. Mire, las fichas de análisis, las matrices de revisión, ¿cierto?, no son un producto calificable, simplemente son un insumo para que ustedes tengan los elementos suficientes para hacer el procedimiento escritural. Entonces, en esa medida, yo lo que hice o que estuve haciendo con algunos compañeros era revisar hasta qué respecto a la sugerencia de iniciar. Bien pueda, Iván, yo creo que con la conversación que tuvimos por la mañana, cierto, usted puede empezar a hacer la escritura. Listo. Sí, profe, bueno, pues muchas gracias. Sí, claro, Tatiana, no, o sea, lo que yo hacía era una revisión general respecto a cómo se estaban diligenciando y si se habían tenido en cuenta todos los ítems. Pero respecto a la escritura, ustedes ya tienen aval para que empiecen a hacerlo. Lógicamente, pues como con los aspectos que les he mencionado. Listo. Listo, profesores. Yo creo que aquí ya le empezamos a concluir la reunión.
Entonces, como fecha límite 9 para el cumplimiento del requisito de las fichas, es porque dentro del grupo han habido algunas personas que digamos estaban un poco lentos respecto a ese proceso, pero cierto, o sea, la idea es que todos máximo hasta esa fecha. Profesores, bueno, profesores, yo creería que hasta aquí. Entonces, quedo atento a que me envíen la solicitud si ustedes toman la decisión colectiva de desplazar la fecha. Dependiendo de lo que me diga el profesor Juan Jacobo y dependiendo pues como de la conversación que sostenga con la parte administrativa, yo les daría respuesta. Listo. Profesores, que tengan muy buena tarde, que sigan descansando en este día festivo y hasta otra oportunidad. Profe Margaret, yo creo que esa plan de Fernando, desarrollar las dos clases el mismo día, y yo creo que también es viable. Listo, que estén muy bien, hasta luego.